verdad que me parece un trabajo magnífico, particularmente no solo se lo dije a él, sino se lo quería expresar delante de todos ustedes, no solo por la calidad de la presentación, sino por la calidad de la documentación que va a entregar para ustedes, y sobre todo valorando que el trabajo que hizo, lo hizo solo. Esto muestra que más allá de las dificultades o de lo engorroso que puede ser, se puede llegar a buen puerto cuando el tema le gusta, ¿no? Por ahí ustedes miran, profe, no lo conocemos. Yo sé que Mauri tuvo que estudiar muchísimo para poder proponerle lo que nos está proponiendo hoy, pero cuando el tema gusta, cuando eh, la motivación está, no hay nada que no se pueda lograr, independientemente del alcance, que esté cerca o lejos de lo que uno se propuso inicialmente. Lo importante es no estar igual que el día de ayer. Eso es lo único. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias a Mauricio por dedicarnos su tiempo. Así que yo le entrego ya la clase de hoy a él. Cuando él culmine y lo liberemos ya de su presentación, vamos a continuar charlando los últimos minutos nosotros, porque como habíamos dicho, y no quiero distraer más tiempo de Mauricio porque tiene sus actividades. Para aquellos que no continúan con el proyecto, hoy es su última clase y solo les restaría rendir el parcial, la recuperación de todos los integrales a aquellos que no están regulares aún. Así que bueno, Mauri, muchísimas gracias, te doy la bienvenida y queda en disposición tuya la clase. Perfecto, profe, gracias. Se me escucha ahí, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, veo que conozco a algunos de los que están aquí. Yo me llamo Mauricio, soy estudiante de la FRT y cursé Sistemas Industriales el año pasado. Esta es la presentación de mis avances sobre el sistema ERP que se desarrolla en la materia, que para los que no sepan se llama Magna. Perfecto. A modo de introducción, les quiero comentar más o menos sobre qué estuve trabajando en el sistema. Los que hayan podido ver la versión 1.0 se van a dar cuenta de que el Magna ha sufrido un cambio radical, y es que en eso consistió mi tarea: rediseñar el sistema, particularmente el módulo de ingeniería y mantenimiento, para que sea mucho más escalable y fácilmente modificable por los chicos que deseen continuar por el proyecto. Entre las razones por las cuales me parecía correcto rediseñar el sistema, puedo enumerar algunas como falta de documentación o código un poco desprolijo, que ojo, no es por quitar mérito a los compañeros que vinieron antes de mí. De hecho, yo conozco a los chicos que lo desarrollaron y no me cabe duda de su calidad. Es perfectamente entendible que por ahí, por falta de tiempo o lo que sea, hay que tomar decisiones para reducir un poco el alcance del mismo. Así que nada, yo quería más o menos hacer una versión del sistema que sea más fácilmente modificable y que esté un poco más documentada. ¿Cuáles son las virtudes de la nueva versión del sistema? Entre ellas destaco el rediseño de la interfaz gráfica, pensando en que sea fácil de utilizar por personas que vienen de utilizar otros ERP como ser SAP, por ejemplo. La interfaz por ahí se parece mucho a SAP. El rediseño de la arquitectura física. La versión del sistema anterior era monolítica y ahora el sistema es arquitectura cliente-servidor. Creo que esto puede facilitar mucho la adición a futuro de otros módulos que impacten sobre la misma base de datos, reduciendo así la modificación de códigos sobre, bueno, sobre el trabajo de chicos de años anteriores y obviamente reduciendo la posibilidad de cometer algún error. Rediseño de la arquitectura lógica para que sea mucho más fácil modificar el código teniendo el mismo ordenado de acuerdo a la responsabilidad de cada objeto. Y además la documentación del sistema, como les comentaba el profe. Más que nada para facilitar el entendimiento de las interacciones con el sistema y bueno, de su funcionamiento, sin que sea necesario por ahí sumergirse en todo el código, que puede llevar un poco más de tiempo. Es un documento que posteriormente les voy a estar compartiendo, que tiene más o menos todas las interacciones principales del sistema. Así que bueno, también bueno, me tomé la libertad de hacerle este pequeño logo al sistema. Es un tipo, una dona, nada, como para que tenga un poco más de personalidad. Excelente, hermoso, me encanta.
Así que, bueno, paso a hablar sobre las estructuras del sistema. Empecemos con un pequeño repaso sobre lo que decía el libro Copics. Simplemente dándole una mirada a este modelo de dominio, se van a poder dar cuenta de cuál es el enfoque que más prevalece actualmente en el sistema, y es el mantenimiento. Relacionando a este proceso, nos encontramos con ensambles, versiones de ensamble, instancias de ensamble, avisos y órdenes de trabajo. Como creo que puede llegar a ser confuso, voy a pasar a explicarles cada concepto y hacer una demostración del funcionamiento del sistema en paralelo. La primera sería el assembly o ensamble. Un ensamble es un objeto que tiene un tipo determinado y distintas versiones de sí mismo, como vamos a ver posteriormente. Es posible que algunos estén relacionando a estos assemblies con los assemblies que se mencionan en el Copics, cosa que no está mal, pero no está del todo correcta, porque aquí tengo que admitir que por ahí una mala interpretación mía al empezar a desarrollar el sistema hizo que esta estructura quede con este nombre cuando por ahí debería tener otra. Puede resultar un poco confuso, pero lo explico. Le mencioné que esta versión está enfocada principalmente en lo que es el mantenimiento de la planta en lugar del control de la producción. Te interrumpo un segundito, Mauri. Sí, profe. ¿Alguien está grabando la clase? No, Sí, profe. profe. Juan Pablo, ¿tú le estás grabando? César. César. Ah, César. César, como siempre, cuánto te agradezco. Después si las podés compartir, porque creo que la explicación de Mauricio está siendo muy, muy detallista. Gracias, César, muy amable. Eso es todo, Mauri, mil disculpas. Perfecto, profe. De paso, bueno, les comento que si surge alguna duda o algo, me pueden preguntar. O posteriormente incluso también me pueden contactar a mí, no tengo ningún problema. Siempre que tenga un momento libre, contesto cualquier mensaje. Em, bueno, les mencionaba que esta versión del sistema está más que nada enfocada al mantenimiento y no al control de la producción. En ese sentido, uno de los ítems principales con los que tenemos que cumplir es con el registro de las máquinas con las que cuenta la planta y además los componentes de la misma para saber si determinado componente se descompuso o si fue correctamente mantenido, etc. En esta implementación del sistema, un assembly puede ser tanto una máquina como un componente de una máquina. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Pensemos en un assembly como si fuera un nodo de un árbol. Un nodo puede nacer de otro nodo, así como puede tener una cantidad determinada de nodos naciendo de él. Justo el comportamiento que se deseaba para la composición de máquinas y productos. Al inspeccionar nuestras máquinas y productos, queremos ser capaces de recorrer este árbol en ambas direcciones, arriba y abajo. Esto se puede lograr realizando esta especie de referencia circular entre un assembly consigo mismo, de forma que un assembly pueda tener varios assemblies cuyos assemblies pueden contener varios assemblies y así sucesivamente sin perder referencia al assembly padre. Entonces, yo básicamente utilicé el concepto de assembly para lograr justamente eso. En un principio pensando estrictamente en máquinas, pero después empezando a contemplar la posibilidad de tratar los productos de la misma manera, por lo que más adelante les voy a comentar una idea que tengo para eso. Pero tengan en cuenta eso, que yo en este trabajo, cuando estoy hablando de un assembly, estoy haciendo una analogía a las máquinas y a los componentes de las mismas, más que pensando en productos, por lo menos originalmente. Pasemos a ver una demostración de cómo funciona el sistema. Voy a ejecutar el servidor desde aquí, desde Visual Studio. Posteriormente tengo que hacer un documento detallando cuáles son las especificaciones con que tenemos que cumplir para poder ejecutar el sistema. Eso lo tengo pendiente. En cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Este, por cierto, sería el sistema servidor y aquí está el sistema cliente. Lo ejecuto también. Perfecto. Tenemos este menú de árbol muy parecido al menú de SAP. Vamos al módulo de ingeniería y mantenimiento. Vamos a la gestión de ensambles y entramos a registrar un nuevo ensamble. Podemos colocar un código al ensamble. Le voy a poner, por ejemplo, ensamble 111. El tipo de ensamble, pongamos que es un tipo de ensamble 2. La descripción, le voy a poner, es un subensamble. Y estos campos de propiedades los puse pensando en que se pueda poner cualquier tipo de propiedad. Aquí se puede escribir cualquier cosa. Y de hecho en el diseño se puede poner cualquier cantidad de propiedades.
para simplificar un poco la implementación de la interfaz, limité a que aquí se ingresen dos propiedades. Pero tengan en cuenta eso, que el subensamble tendría como una lista de propiedades, puede tener cualquier cantidad. Eso sería cuestión de, bueno, de iterar un poco sobre la interfaz gráfica más que nada. Entonces, primera propiedad, pongamos propiedad, tiene valor propiedad, y lo mismo con la segunda. Pasamos a registrarla. Algo que hay que tener en cuenta es que siempre lo que sería la primera pegada al servidor, el primer llamado, tarda un tiempo. Esto porque se tiene que inicializar el servidor, inicializar la base de datos, inicializar las conexiones. Entonces van a ver que siempre la primera pegada va a tardar un momento. Posteriormente se va a hacer mucho más rápido. Ahí está. Cuando se nos carga aquí la tabla de subensambles, se activan estos botones y se desactiva este panel de arriba. Tenemos la confirmación visual de que efectivamente se registró el ensamble. Ahora, este es un subensamble. Yo ahora les quiero mostrar cómo se puede llegar a componer la estructura de árbol y para eso voy a agregar un ensamble. Entonces, hago de vuelta clic en registrar ensamble. Se nos carga otra plantilla para registrarlo. Esta vez va a ser el E110, por ejemplo, tipo de ensamble, no sé, 3. Descripción ensamble, aquí propiedad, y lo mismo en los otros campos. Lo registro y ahora fue mucho más rápido. Perfecto. Yo quiero agregarle un subensamble a este ensamble. Yo voy a ir a agregar ensamble. Se nos despliega esta ventana en la que aparecen todos los ensambles que tenemos disponibles en nuestra base de datos. Como vemos, está el subensamble que yo había agregado hace un momento, el E111. Entonces se lo agreguemos a nuestro ensamble. Agregar, y ahora quedó agregado en los subensambles de mi ensamble. Pero no terminemos ahí, vayamos a agregar otro ensamble más. Esta vez va a ser el E100, por ejemplo. Va a ser tipo de ensamble 4. Y este va a ser el super ensamble, que va a ser el padre de nuestro ensamble y además por transitividad de nuestro subensamble también. Lo registramos, agregamos ensamble, vemos el ensamble que agregamos anteriormente, se lo agregamos. Pero además también le podemos agregar una referencia directa al subensamble. No sé, por si imaginemos que este es un componente de la máquina que además contenía este subensamble, pero además capaz que el superensamble puede también contener un subensamble sin que necesariamente esté injerto en este ensamble. Entonces agregamos ahora un subensamble y queda agregado. Perfecto. Además podemos listarlos. Entramos aquí y aparecen todos los ensambles que nosotros tenemos agregados. Podemos inspeccionarlos. Inspeccionamos, aparecen todas sus propiedades y además aparecen sus subensambles correspondientes. Este es el subensamble que no tiene subensambles. Siento que estoy haciendo un juego de palabras. Y si queremos inspeccionar, no podemos inspeccionar, tenemos que seleccionar uno. Entonces, por ejemplo, vayamos al superensamble, lo inspeccionamos. Queremos inspeccionar el ensamble contenido dentro del subensamble, lo inspeccionamos. Y además podemos inspeccionar el subensamble contenido dentro del ensamble, que está contenido dentro del superensamble que mencionábamos previamente, que bueno, podemos ver que no tiene nada. De ese modo podemos navegar por esta estructura de árbol que tiene los ensambles. Perfecto. Entonces vayamos con el siguiente concepto, Assembly Version o versión de ensamble. Los que leyeron Copics deben estar pensando, che, muy lindo, pero ¿cómo gestionamos distintas configuraciones del mismo ensamble? Porque claro, es algo que puede pasar y que suele pasar. Yendo a un ejemplo de un producto de la vida real, por ejemplo, la PlayStation 3. La PlayStation 3 podemos considerarla como un ensamble perfecto. Ahora, existen 5 o 6 versiones de la PlayStation 3. ¿Cada una es un ensamble distinto? No. Cada una es una configuración distinta para el mismo ensamble. De modo Me que cada interrumpo un una... segundito, te interrumpo Sí, un profe. segundito, Mauri. Hay una pregunta de Raúl. Dice, Sí. ¿se puede editar un ensamble? Por lo pronto, no está considerado editar un assembly como tal, pero sí se puede editar la versión de un ensamble, que lo voy a mostrar ahora en un minutito. Bien, entonces lo que tenemos que ir tomando notas son todas aquellas inquietudes que tienen
para volcarlas como funcionalidad planeada, prevista o modificable si es que elegí de los chicos de este año. Entonces, te pido un favor, Raúl, si es que vas a participar de la evolución de este proyecto. Tanto tu pregunta como todas aquellas que surjan, ve tomando nota, por favor, como funcionalidades planificadas para la versión 2022. ¿Te parece? Listo, Mauri. Muchísimas gracias y mil disculpas. Uy, ahí está, perfecto. No hay problema. Cualquier pregunta me avisan. Bueno, ya en este ejemplo de la PlayStation 3, pensemos que es un ensamble que tiene distinto tipo de configuración, o sea, distintas versiones, en donde cada versión puede tener una lista de materiales particular. Por ejemplo, tal versión tiene tal tipo de ventilador y tal otra versión tiene dos ventiladores, por ejemplo. No dejan de ser el mismo assembly, sino que son distintas versiones del mismo ensamble. Entonces, siguiendo este concepto, en una planta se puede contar con distintas versiones del mismo ensamble, sea porque un ensamble se modificó y ahora es distinto, o simplemente porque se trata de la misma máquina, pero versiones distintas que vende el fabricante. Para esto aparece este concepto de assembly version. Cada ensamble contiene una lista de assembly version, a la cual se le puede agregar la cantidad de versiones que se desea. Cada una de estas versiones cuenta a su vez con versiones de subensamble determinadas. Esto lo voy a graficar. ¿Recuerdan este árbol que les estaba mostrando anteriormente? Bueno, la estructura actual del sistema es así. Vos tenés un assembly. Ese assembly tiene una lista de versiones para dicho assembly. O sea, cada ensamble tiene una lista de versiones para dicho ensamble, en donde cada versión cuenta con una lista de subensambles determinadas. Estas subensambles son a su vez versiones de ensamble, por lo cual el único momento en el cual se usa el concepto de assembly puro, por así decirlo, es cuando hablamos de este contenedor o relacionador de las distintas versiones de ensamble que existen para determinado ensamble. Ahora les hago una demostración. Voy al sistema, voy a gestión de versiones de ensamble y voy a listar todas las versiones de ensamble que existen. Aquí se nos muestra esta columna que dice number 0. Bueno, esto lo tendré que corregir en la base de datos por ahí, pero esto lo que significa es que esta es la versión 0 de este ensamble. Yo puedo generar una nueva versión del ensamble. ¿Cómo funciona? Hago clic en generar versión, se nos despliega esta pantalla y nos dice que se va a generar la versión 1. El ensamble de código es 100, tiene la misma descripción, pero le puedo modificar sus propiedades. Entonces, supongamos que alguna de las propiedades del ensamble cambió por alguna razón. Entonces, puedo variar la propiedad y lo puedo registrar. Una vez que lo registro, es la misma confirmación visual que veíamos anteriormente. Se nos habilita esta sección de subensambles. Y disculpen que mi vecino está empezando a martillar. Y podemos agregarle subensambles determinados. Por ejemplo, le quiero agregar un nuevo subensamble. Entonces ahora, aquí me olvidé de eliminar los breakpoints. A ver. Es todo mala mía. Perfecto, ahí se agregó esta nueva versión de subensamble. Entonces ahora nuestra versión del superensamble tiene un ensamble y además dos subensambles. Esto lo tiene la versión número 1. Pero ustedes recuerdan que nosotros teníamos la versión 0, a la cual solamente le habríamos agregado un ensamble y un subensamble. Nosotros podemos dirigirnos a la versión 0. Aquí tendríamos que actualizar la tabla. Ahí se actualizó. Vamos a la versión 0 del superensamble, que es la primera que habíamos agregado. Y bueno, mejor la voy a ver desde aquí. Así nos genera una nueva versión. La puedo inspeccionar y sigue teniendo referencia a un ensamble y a un subensamble. Mientras que la otra versión, la nueva versión del superensamble, tiene referencia a un ensamble y a dos subensambles. ¿Esto se entiende lo que estoy tratando de decir? Es como, por ejemplo, en este árbol que hice aquí, en donde, por ejemplo, esta es una versión de ensamble y esta es otra.
esta tiene referencia a este tipo de estructura de árbol en donde este subensamble tiene una serie de subensambles y esta tiene esta estructura en donde los subensambles terminan ahí, pudiendo agregar así distintas versiones del mismo ensamble y pudiendo configurar distintas versiones del ensamble como se desee configurarlas. Perfecto, entonces pasando al siguiente concepto, Assembly Instance es la instancia de ensamble. Nosotros ya tenemos ensambles y podemos versionar esos ensambles. Ahora lo que nos falta es tener la contabilidad de la existencia efectiva de esos ensambles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener dos máquinas que corresponden a tal versión y puedo tener una máquina que corresponde a tal otra versión en la planta. Yo tengo que poder contabilizar eso para después, posteriormente, poder efectivamente controlar el mantenimiento de esas instancias de ensamble que se corresponden con una versión determinada. Esto si por ahí no se entiende, me frenan y me preguntan, ¿no? Sé que por ahí puede ser un poco confuso en un principio. Entonces, una instancia de ensamble se crea a partir de una versión de ensamble determinada. Claro, no puede existir una instancia de ensamble sin una versión. Y por eso es que a la hora de crear uno, nosotros identificamos la versión de la misma. Le hago aquí una demostración. Cerramos esto. Vamos a gestión de instancias de ensamble, está aquí. Y vamos a registrar una nueva instancia de ensamble. El código de la instancia, por ejemplo, le puedo poner instancia de ensamble 01. El código del ensamble que nosotros queremos efectivamente instanciar, por ejemplo, el superensamble le habíamos puesto ensamble 100, si no me equivoco. Y la versión del ensamble, digamos que queremos que sea la versión 1. Le ponemos una descripción determinada. Esto más que nada pensando en por ejemplo, describir el color del ensamble o alguna descripción quizá que nos pueda llegar a facilitar la identificación del mismo. Y posteriormente la ubicación. Se ubica en la zona D, por ejemplo, de la planta. Esto ya dependería de cómo tenga cada, cada usuario del sistema identificada los distintos lugares de su planta. Esto ya es más independiente. Vamos a registrar. Te freno 2 segunditos y Sí, le profe. comento. Lo que está explicando Mauricio ahí es dónde físicamente se ubica el equipo en función del layout de planta. El layout de planta es el mapa, ¿cómo le diría yo? La distribución física de las zonas de la planta. A veces las plantas se dividen en sectores, entonces, ¿dónde la ubicación física de ese equipo en función de la sectorización del layout de planta? Gracias, Claro. Mauri, mil disculpas. Exactamente, profe. Y, por ejemplo, si nosotros ¿por qué ahora lo tenemos que ingresar escrito? Y porque no tenemos esos datos de cómo está el layout de la planta, de cómo está configurado lo que es la estructura de la planta en sí. Pero si nosotros en la base de datos tuviéramos datos eventualmente de cómo está armada la planta, cómo se estructura, cuáles son los distintos sectores, entonces quizás en lugar de ingresarlo como un string, lo podríamos ingresar como con un selector, con un combo box, y a partir de eso podríamos llegar a filtrar cuáles son las determinadas instancias de ensamble que están en determinado lugar de la planta, etcétera. Imagínenlo así como puede escalar todo esto. Bueno, ahora creé la instancia de ensamble, había dejado un breakpoint, eso mala mía porque lo estaba desarrollando y por ahí dejé algunos puntos para ver que los datos estaban bien. Entonces paso a registrar una nueva instancia y me sale este cartel, la operación fue concretada con éxito, porque bueno, aquí no tengo esta tabla que mostraba antes que te muestra la confirmación visual, pero podemos pasar a listar todas las instancias de ensambles y me deberían aparecer. Bueno, esto, ¿qué es lo que pasa? No lo expliqué todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, vos querés instanciar una versión de ensamble determinada? En nuestro caso, nosotros tomamos el superensamble, que recordemos que tenía a su vez sus subensambles, que eran versiones de ensamble. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con los subensambles de ese superensamble? Tenemos que instanciarlos también, porque también existen. Esa es la razón por la cual, bueno, yo instancié aquí la instancia de ensamble IS01 y me aparecieron además estos otros ensambles que dicen definir. Justamente hacen referencia
a esos subensambles con los que cuenta la versión de ensamble, para los cuales habría que definir el código. Esta funcionalidad todavía no existe. De hecho, estaba pensando de que por ahí se podría hacer aleatoriamente la definición del código. Eso quizás sería algo más que habría que hablar. Pero bueno, eso me olvidé hace un momento de comentarles. Son instancias de subensambles. Podemos inspeccionarlas. Te interrumpo 2 segunditos, Mauri. Sí, profe. Todos aquellos que tengan la intención de continuar con el proyecto van tomando nota de las dudas con respecto a los, con respecto primero a los forms, a los ingresos, ¿sí? Al- a la interfase con respecto a cómo está generando las instancias de los ensambles, cómo conceptualizo el ensamble. Necesito que vayan tomando nota de todo para consultarle a Mauricio, porque por ahí, si bien él nos ofreció su asistencia, su ayuda, su permanencia, su apoyo en la evolución del sistema, él tiene sus obligaciones, por lo tanto no podemos asociar ni asumir que va a ser un consultor con disponibilidad infinita para nosotros. Es un recurso, Mauricio, a partir de que termina su presentación, es un recurso escaso. Así que necesito que vayan aquellos que quieran continuar, vayan ya embebiéndose y vayan escuchando muy en detalle para hacer todas las consultas, ya sea de algún campo, de algún manejo, de cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo algunas consultas para hacerle a Mauri de algunas cosas que particularmente a mí no me quedaron claras de cuál es la funcionalidad, pero eso les puede servir o no a ustedes en esta instancia. A lo mejor ustedes lo necesiten saber para adelante, pero yo lo quiero saber, es que ustedes comprendan por completo el punto sobre el cual van a comenzar, o sea, la piedra basal a partir del cual ustedes deben empezar a desarrollar, teniendo en cuenta que Mauricio es un recurso escaso. Muchísimas gracias, Mauri, mil disculpas. Perfecto, profe. Si tiene alguna duda, me lo dice ahora. No tengo ningún problema en que vayamos contestando a medida que avanzamos. Solamente, bueno, avise. Em, Prefiero la vamos, batería de preguntas al final, así bien, 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 te perfecto. explayas tranquilo acá. Perfecto. Bueno, aquí lo que les comentaba, nosotros hicimos la instanciación de nuestro super ensamble, código E100, uno de los primeros que habíamos registrado. A su vez, cuando hicimos la instanciación de este subensamble, teníamos que instanciar además todos sus subensambles. ¿Por qué? Porque existen efectivamente en la fábrica. Por ejemplo, yo tengo la máquina embotelladora de código 100 que está compuesta por el componente número 50 y por el componente número 60. Bueno, eso está en su especificación. Pero yo al haber instanciado la máquina embotelladora, tengo que instanciar a su vez también todos sus componentes. ¿Para qué? Para poder llevar adelante el registro del mantenimiento de los mismos, el registro de la vida útil, si es que se rompe, si es que está todo bien, es necesario saber eso. Esa es la razón por la cual existe esta diferenciación entre instancias efectivas de ensambles y versiones de ensambles. Asimismo podemos inspeccionar cada una y bueno, esto funciona muy parecido que lo que habíamos visto antes, ¿no? En la inspección de los ensambles. Pasemos al siguiente concepto que sería notice o aviso. Al estar trabajando en el módulo de ingeniería y mantenimiento, obviamente es deseable poder llevar el mantenimiento de nuestros ensambles, nuestras máquinas. Para esto existe el concepto de aviso. En esta implementación, un aviso se crea cada vez que un ensamble falla, para que quede un registro de esto justamente. Además, se le puede asignar una prioridad determinada que, bueno, posteriormente se podría utilizar para filtrar por ahí la urgencia con la cual se tiene que tratar un aviso o funciones distintas. Posteriormente, un aviso va a ser relacionado a una orden de trabajo. Es algo que le voy a mostrar ahora en un momento. Pero vayamos al sistema y registremos un nuevo aviso. Vamos a la pestaña de avisos, registrar aviso. El código le pongamos A01, por ejemplo, prioridad media. Código de instancia de ensamble, usemos también el subensamble, por ejemplo, instancia de ensamble 01 le habíamos puesto, si no me equivoco.
En todo caso me voy a fijar aquí y es 01, sí. Entonces vuelvo aquí, pongo el código en mi aviso, prioridad media, Ahí instancia de sí ensamble. ahí te hago una consulta, Mauri. Sí, profe. Cuando creamos un ensamble, Sí, eso lo creamos como, como un registro en una tabla. ¿Existe la exacto. posibilidad de que directamente creemos un campo de selección tipo viñeta para que me muestre todos los ensambles creados, para que no tengamos que estar recordando tal cual lo hiciste vos, ir y ver cuál estaba, sino directamente de una viñeta? Yo veo todos los ensambles disponibles y los selecciono directamente desde ahí, desde la lista de selección. Sí, profe, totalmente. De hecho, el prototipo que yo había planteado tenía esa funcionalidad. No la implementé solamente por tiempo, pero efectivamente sí se podría. Listo, Era la idea, de hecho. listo. Vos anotales qué es lo que queda pendiente, yo también, para que después crucemos y veamos qué es lo que hay que sumarle a la futura versión. Perfecto, profe. Dale, voy a andar haciendo un listadito por ahí con mis consultas y yo también lo voy anotando. Es en A ver, registro de aviso. Muchísimas anoto gracias, aquí. Mauri. Agregar viñeta de selección de ensamble para los avisos. Perfecto. Y bueno, le puedo poner una pequeña descripción al aviso en función de cuál fue la avería en la instancia de ensamble 01. Se produjo una avería en el ensamble, por ejemplo. Nosotros lo registramos y tenemos esta confirmación visual del éxito de la operación. Ahora deberíamos ir a listar avisos y nos debería aparecer aquí. ID1, bueno, este es el ID con el que se registró en la base de datos, por ahí habría que limpiarlo. El código A01, la descripción del mismo, el estado del aviso que actualmente no está registrado y además, bueno, la prioridad. Estos son ya objetos que están guardados en la base de datos y que por ahí hace falta limpiar incluso en la visualización. Vemos aquí que se lee magna de estos client domain notice priority. Bueno, eso es porque yo estoy intentando poner un objeto dentro de esta tabla, no se nos muestra la descripción propia de la prioridad. Por ahí con un algoritmo simple esto se puede solucionar y se hace un objeto lleno de strings que se carga en la tabla. Eso es sencillo de hacer. De hecho, me gustaría hacerlo ahora para terminar de perfeccionar ese aspecto visual del sistema. Pero bueno, por ahora está así. Y pasamos al concepto de work order, orden de trabajo, que les dije que cada aviso iba a estar relacionado, no necesariamente, pero sí idealmente a una orden de trabajo, que es el tratamiento efectivo de un aviso determinado. Tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización para marcar su cumplimiento o estado de realización pendiente. Entonces, vamos al sistema, está aquí, órdenes de trabajo, registrar una orden de trabajo. Y aquí de hecho hace falta lo mismo que estábamos viendo hace un momento, una pestaña para poder visualizar los avisos. Entonces lo agrego aquí. eh, Viñeta de selección de aviso para órdenes de trabajo. Vamos a agregar el código a la orden de trabajo, por ejemplo, orden de trabajo 01. El código del aviso que habíamos agregado anteriormente, A01, su fecha de inicio y su fecha de finalización. Como yo no sé en qué fecha voy a iniciar y en qué fecha voy a finalizar la orden de trabajo, por ahora la voy a dejar ahí. Pero eventualmente yo debería setear su fecha de inicio cuando inicie efectivamente la orden de trabajo y además establecer la fecha de finalización cuando la haya finalizado. Esta opción la dejé aquí más que nada por decir, bueno, quizás alguna vez te olvidaste de registrar una orden de trabajo que ya cumpliste. Bueno, venís aquí y la registras con las fechas correspondientes y ya quedó realizada. La descripción, por ejemplo, esto es más que nada como para agregar algo sobre la descripción que decía el aviso, ¿no? Entonces, se realizaron las actividades correspondientes. Ningún, ninguna, no sé, ninguna llamada de atención extra.
El empleado encargado, que vemos aquí otra vez, es un campo en el cual se puede ingresar un string. Por ejemplo, Facundo Bogado. ¿Cómo podría yo evitar tener que escribir el nombre del empleado? Y posiblemente si tuviera un módulo de recursos humanos, por ejemplo, que pudiera impactar en la base de datos cuáles son los empleados, cuáles son sus puestos determinados. Quizá aquí solamente me tendrían que aparecer los técnicos de la planta. Eso para que vayan como pensando en cuáles son las posibles escalabilidades del sistema y cómo se relaciona y se benefician todos los módulos del sistema con la incorporación de otro. Entonces registramos así sin fecha de inicio y sin fecha de finalización. Te Y molesto dos tenemos, segunditos, Mauri. sí, profe. En este punto sí, yo lo plantearía como evolución necesaria, al menos crear conceptualmente, o sea, no, ya físicamente, sin ser 100% funcional, el módulo de recursos humanos, de manera tal que nosotros podamos tener una tabla con los datos básicos del empleado, nombre, apellido, legajo, puesto de trabajo, por ejemplo, ya pensar directamente todos los campos, ¿sí? Todos los Claro, campos que tendríamos que ser usados, pero al menos que me devuelva para que yo ponga el legajo y me traiga el nombre. Si yo no sé el nombre, que ponga el apellido y me traiga todo. Un filtro de una planilla súper grande Excel. Que yo ponga el apellido y me traiga todo lo que tiene ese apellido con legajo y me vaya cargando. Eso sí, sería una claro. funcionalidad necesaria en este punto ya. Muchísimas Bien, gracias, eso es todo. perfecto. Perfecto, perfecto. Puedo iterarlo, puedo agregarlo. Eh, bueno, aceptamos la notificación. Y aquí mostraría lo que es el listado de las órdenes de trabajo, pero esta funcionalidad está pendiente de implementación. No llegué con el tiempo, entonces si tengo este tiempo para iterarlo, profe, me gustaría poder incorporar esta funcionalidad, listar las órdenes de trabajo y también, bueno, este pequeño avance sobre el módulo de recursos humanos, estaría bueno. Sí, excelente, perfecto. Ten en cuenta que siempre vas a tener un gap porque los chicos, los que van a continuar el sistema, van a necesitar un tiempo de startup hasta que se pongan en marcha. Entonces tenés Claro, un gap para ajustar todo eso y ya el próximo encuentro, que ya lo podemos hacer directamente con los que continúan, lo hacemos contigo, con tu nueva evolución y dudas de ellos. ¿Te parece? perfecto. Gracias, muchas gracias. Y bueno, esas serían las funcionalidades principales que tiene el sistema, los conceptos principales que maneja por lo pronto. Aquí deja un pequeño espacio como para hablar de cuáles son los próximos pasos que se podría tomar en relación al sistema. Bueno, esto que acabamos de nombrar con el profe, primero podríamos empezar por mejorar un poquito ese aspecto físico, este aspecto visual en el cual el sistema por ahí no es tan amigable en el sentido de decir, te muestro todos los avisos, así no te tenés que acordar en memoria el código de miles de avisos que pueden haber. Eso es correcta, totalmente válido. Empezar a hacer de a poco el sistema de recursos humanos, totalmente. Em, Principalmente yo pensaba por ahí en que se podría empezar a encarar, bueno, en las próximas iteraciones del sistema, el el módulo comercial, por ejemplo. Si a mí se me abrió una máquina, entonces por ahí necesito algún repuesto. Eso yo se lo debería poder notificar al módulo comercial, bueno, que se gestione la compra de determinado repuesto, la reserva de determinado repuesto, me sobró algún repuesto mientras que hacía la reparación, bueno, lo registro y así se tiene toda esa gestión de lo que sería como el stock, si se quiere, de las partes con las que cuesta la empresa, etcétera. Realmente se puede hacer muchísimo, tanto relacionándolo con el módulo que existe, así como haciendo módulos independientes, por decirlo de alguna forma, porque nunca son realmente independientes los módulos, siempre se relacionan entre sí, pero bueno, todo impactando en la misma base de datos. Decirles que actualmente pueden encontrar el código en estos repositorios de GitHub que tengo. Están privados, pero si me lo piden, yo los invito, no hay ningún problema. Ahí también se cuenta con la documentación del mismo
Y además, bueno, también seguramente el profe va a estar subiendo al aula virtual estas versiones que hay actualmente del sistema. Eso no hay ningún problema. Muchas gracias por prestarme atención. Si hay alguna pregunta, entonces estoy aquí disponible. Muchas gracias, Mauri. Excelente, excelente. Para aquellos que vayan a continuar, directamente abran el micrófono y consúltenle a Mauri. La verdad que espectacular lo de mi parte para Mauricio. Excelente, excelente. Fue un desarrollo impecable. Muchas gracias, Roca. La verdad que obviamente siempre es perfectible porque es mucha la información que uno tiende a manejar, y a medida que uno va usando, obviamente, claro, tiene muchas más funcionalidades. A medida que tomemos el desafío de continuar, yo voy a ir compartiendo información extra, obviamente, con el equipo que va a continuar el desarrollo de Mauricio, para que puedan evolucionar en función de lo que nosotros vimos en la presentación hoy de él. Pero para eso necesito que abran los micrófonos y consulten, porque hay dos opciones. Si no consulten es porque han entendido todo o porque no han entendido nada. Ahora parece que hay una pregunta. Están en el chat, no sé si te están apareciendo, Mauri, a ti. Sí, ahí estoy viendo. Hay que corroborar al editar un ensamble que no se crea una referencia circular. Bueno, sabes que actualmente entre las versiones en sí existen algunas referencias circulares, pero pueden ser gestionadas y por ahí repelidas a partir de algunos modificadores que se llaman en C Sharp, perdón, anotaciones que se llaman en C Sharp, y así te evitas que resulten en problemas cuando, por ejemplo, le envías la información al cliente y así. ¿Cuál es la otra opción? Por ahí, bueno, podríamos mantener el código del ensamble en sus subensambles para que eventualmente se pueda hacer una llamada al servidor, vos obtengas la información del ensamble a partir de su código. Es también una posibilidad, eso definitivamente es por ahí una conversión de diseño que se podría tener. Sí, bueno, más que nada te quiero decir eso, que te podés salvar un poco del problema de las referencias circulares a partir de estas anotaciones que tiene el lenguaje. Mejor nombre que ensamble sería modelo, posiblemente. De hecho, yo ahora mismo es como que lo veo un ensamble como algo abstracto, en cierta forma. Yo más que nada, incluso hasta podríamos decir que le podemos poner nodo, por ejemplo. Entonces vos registrás una serie de nodos que tienen quizás subnodos, y ese nodo puede tener un tipo determinado, puede ser una máquina, puede ser un producto, puede ser un ensamble, puede ser un ítem si no tiene nodos hijos. Eso también es algo que se podría discutir. Hay limitaciones de licencia al desarrollar en C Sharp. Que yo sepa, no hay ninguno. Por ahí también hay que ver la licencia que se le pone al código. Actualmente el código tiene licencia MIT. La licencia MIT dice que cualquiera es libre de modificar el código y de distribuir versiones modificadas, así que por ese lado no hay ningún problema. ¿Hay alguna posibilidad de desarrollar orientado a la instancia? Es decir, que por defecto se crea un ensamble a partir de que uno ordena una creación de una instancia e indica sus componentes. Espera un segundo que lea bien la pregunta. Sí, para mí también le estoy leyendo yo también y ahí me trabé. Bueno, sabes que creo que a lo que te estás refiriendo aquí es a lo que pasa actualmente entre la versión de ensamble y la creación de las instancias. Vos tenés distintas versiones del ensamble, cada una de esas versiones tiene su ensamble determinados, además de propiedades determinadas, y vos cuando creas una instancia es como que copias esa versión y la terminas seriamente orientado a ahorrar pasos. Claro, entonces creo que no te estoy entendiendo la pregunta por ahí.
a ver si la entiendo yo, que cuando se crea un ensamble, o sea, un ensamble para nosotros en definitiva, y yo entiendo la dicotomía esta de la observación entre una máquina ya existente y un producto que yo estoy creando. Sí. No vamos a parar hoy desde el punto de una máquina que compré y debo generarle, debo cargar toda el desglose, su part list. Yo Ya, claro. Claro, tengo que claro. cargar el part list de manera tal de poder ingresar el plan de mantenimiento que me mandó mi fabricante de la máquina. Yo creo que por Claro, ahí. Y claro, viene la idea de perfecto. decir, si yo puedo crear un ensamble con una estructura, a ver si es cierto, Raúl, lo que estoy entendiendo yo y le estoy transmitiendo. Si cuando yo doy crear un ensamble tenga una estructura ya preconcebida. Ahora el problema es cuál estructura. Como ítem terminal, como subensamble, como ensamble, ¿cuál sería la estructura de nodo, como dice Mauricio, sobre la cual yo ya crearía en forma automática? Si puede ser un nodo, cuando yo voy a crear un ensamble, que se cree ese nodo con dos hijos, con un hijo, como ítem terminal o ítem componente, que es lo mismo, un ítem componente o ítem terminal es el último nivel de la lista. ¿Cómo lo creo al ensamble? Claro, perfecto. Bueno, Esa es mi pregunta. A ver, coméntame, Raúl, si yo entendí bien y lo transmití bien. No sé si me expresé bien. claro, sí, profe, creo que él se refería a hacer una instancia y a partir de eso, claro, crear efectivamente el ensamble y la versión de ensamble correspondiente para asociarle su plan de mantenimiento indicado. ¿Sería posible? Definitivamente es posible. Actualmente, bueno, no está planteado así, pero el diseño que tiene creo que permite perfectamente que se haga. Lo estoy pensando, por lo menos así a primer pensamiento, no se me ocurre ninguna limitación en ese sentido, así que creo que sí sería posible definitivamente. Yo creo que es posible, solo que no se me ocurre cuál sería la estructura básica sobre la cual el ensamble se crearía. Sería un nodo vacío, porque no podríamos crear un nodo con dos hijos, porque si el nodo ese no tiene dos hijos, tiene uno, y sería más complicado. Por eso le estoy pidiendo a Raúl si puede habilitar su micrófono, desmutearse y él explicar la pregunta, porque no me queda completamente clara la modificación a la... Ok, perfecto, está sin micrófono, no hay problema. No sé si lo estás leyendo al mensaje, Sí, Mauri. sí, sí, profe, ahí está. Em, Gracias, Matías. ¿Qué libros te ayudaron para poder realizar el proyecto? Bueno, principalmente fue leer el Copics. Por ahí, por ahí un poco también en el diseño de lo que es la estructura orientada a objetos. Me sirvió un poco el entendimiento sobre patrones de diseño, el libro de Gama. em, Aunque finalmente no terminé utilizando el patrón de diseño composite porque pensaba que podía llegar a complicar de sobremanera la cosa, pero cierta referencia a ese patrón en el sentido de esta especie de recursividad que existe entre los ensambles, podríamos decir que sí existe. Entonces, Copics para entender los conceptos del módulo de ingeniería y de- patrones de diseño para tomar algunas ideas para cómo diseñar efectivamente el sistema. Por ejemplo, si me permite, justamente seguramente los chicos tienen a mano el COPIX. Vamos a la página 23, figura 17. Justamente la instancia que plantea Mauri en función de esa gráfica. Fíjense que hay un producto que está desarrollado en su árbol jerárquico completo y al lado hay otro producto donde tiene ensambles y uno de los ensambles es el producto definido en la estructura anterior. ¿Cuál es la idea de esto? Que obviamente va a haber
un archivo de estructuras. Tiene que haber un archivo de estructura donde está el producto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el n. ¿Sí? Donde el producto 1 o n puede tener como ensamble un producto definido de otro lado. O sea, puede ser uno de esos. Y creo que estaba en una de las preguntas del examen, el control de lectura de hoy. Un producto puede tener como un ensamble un producto completo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso, y es lo que charlábamos con Mauri en el rediseño de esto. Si yo tengo un producto como ensamble de otro producto, cuando yo modifico ese producto, el producto A, automáticamente estoy modificando la estructura también del producto B. ¿Por qué? Porque el producto B lo tiene A como su ensamble. Guarda, entonces por eso hemos cambiado un poco la conceptualización con Mauricio en este caso, de preferir repetir muchísimas veces las estructuras, a no ser que yo esté seguro que nunca voy a cambiar. Porque si yo cambio el producto A y al producto A lo tengo como un ensamble del producto B, cuando cambia B. ¿Está claro? No sé si fui claro. Pudieron ver en Copics, página 23, figura 17. Figura 17 es página 23 altos. No sé si me escuchan. Sí, profe. Bien, César, gracias. En base a eso, es que yo creo que en base a esa charla, es que instanció de esta manera, Mauricio, esta nueva estructura jerárquica. Mientras ustedes están observando, yo voy a hacer les voy a hacer una pregunta a Mauricio, que eso nos va a permitir evolucionar y comprender un poco para aquellos que quieran seguir. Yo calculo que ya tienen que estar definidos quiénes siguen y quiénes no. ¿Estamos de acuerdo? Yo empiezo con un par de preguntas para Mauricio. ¿Puedo? Sí, profe. En el form, en el front-end del form, donde nosotros damos de alta una instancia que los chicos llamaban modelos, querían eso. Cuando Sí. creo un ensamble. El atributo propiedad, ¿a qué se refiere? En realidad nosotros, voy a hacer una observación primaria sobre los nombres, nada más, no sobre funcionalidad. Sí. Para nosotros programadores, instancia me da la sensación de, es súper entendible. La instancia es la generación de una nueva posibilidad de creación en una instancia. Para el usuario, no, para el usuario sería parte de máquina. Claro. Para el usuario, en lugar de poner instancia, sería parte de máquina para ellos. Claro, sí. Porque la instancia para nosotros es una parte de máquina, ¿verdad que sí? Claro, por ahí nosotros en el lenguaje técnico lo asociamos fácilmente, pero sí, es Claro, posible. sí, para nosotros es súper comprensible. Yo creo que todos lo hemos comprendido, porque lo has explicado muy bien. Si nosotros se lo damos a un ingeniero mecánico, se muere. No sabe que es una instancia. Para él va a ser una parte de máquina. Una instancia para nosotros, una parte de máquina para él. Es lo único. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué función? Ahora sí, sobre la funcionalidad. ¿Qué función? Claro, estos campos de aquí de propiedades, profe. Exacto, sí, sí. Sí, por ahí yo lo pensaba más que nada como para poder describir los distintos atributos que pueda tener una parte de máquina. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos registrando el ensamble, no sé, tornillo de tal tipo, por ejemplo. Quizás ese tornillo tiene ciertas propiedades como ser el material del que está hecho o el tipo de cabezal que tiene. Más que nada por Perfecto, eso, como para poder darle perfecto. la libertad al usuario de poder... Buenísimo. Ah, bien, son campos referenciales descriptivos de la, de la constructivos. Por ejemplo, sí, lo que vendría a ser el registro de ítems en el COPIX. ¿Está claro para todos lo que son los campos de registro de ítems? Tipo de Claro, va por ahí. tornillo, tipo de cabeza, tipo de fresa, tipo de paso, tipo de material, si es tipo de dureza.
son las características constructivas, son cada uno de los campos del registro del ítems. Y es por eso que, está bien, perfecto, Claro, perfecto, y por ejemplo, por ahí una determinada versión del tornillo es de sí, tal claro, material y otra perfecto, versión es de otro material. Bueno, se crea otra versión y se le cambia la propiedad en la que decía el material. perfecto. Uno puede ser cadmiado, el otro puede ser zincado. Claro, Uno puede claro, ser dureza 2, el otro puede ser dureza 15, en función del tratamiento térmico que tiene. Perfecto. Bien, esas son las propiedades. claro. Perfecto. Son las propiedades constructivas. Ahora entiende que cada uno de esas propiedades son un campo en el registro del ítem del COPIC. Gente, necesito que me digan si entienden o no, porque hasta ahora no sé, el único que creo que... Sí, profe. Perfecto, perfecto. Necesitamos ese feedback con Mauricio porque no sabemos si, primero, si yo planteo bien la pregunta y está entendida y si lo que explicó Mauri está comprendido por todos. Yo lo comprendí, pero me interesa que comprendan aquellos que puedan continuar el sistema. ¿Se entendió, profe? Muchísimas gracias, Cari. Necesito ese feedback de ustedes porque por ahí el silencio me da la sensación de que no hemos transferido con Mauri lo que ustedes necesitan para continuar, de querer continuar. Así por eso le voy a pedir ese feedback, ¿sí? Y si tienen consultas para Mauricio, por favor háganlas. Este planteo que sigue a continuación, Mauri, es más que nada como evolutivo, no para esta instancia tuya, sino Bien, para instancia posterior de los chicos. Desde el punto de vista de desarrolladores, yo creo que cuando nosotros nos paramos sobre un ensamble y vemos desde el punto de vista de una lista de materiales cómo está constituido los ensambles, para nosotros es súper íntegro. Sería muy lindo que cuando yo me pare en un ensamble, me sí, diga, por ejemplo, en el 3, en qué estructuras está presente. Por ejemplo, producto 1, producto 2, producto 3. Que, por ejemplo, que claro, tenga, ¿sí? Y cuando yo haga clic en producto 1, me aparezca el árbol gráfico y me diga en los niveles que está presente. Porque una de las cosas que yo necesito que me diga, por ejemplo, no va a ser el superensamble, porque el superensamble podría ser producto terminado. claro, El E11, el E111, el 1. perfecto. Cuando yo ponga ahí, me diga en todas las estructuras en las que aparece, que puede ser producto 1, producto A, B, C y D. Si yo Claro, presiono el D, me aparezca el árbol del D y que me aparezca, como te puedo decir, no te digo que haga un blinking, sino que aparezca coloreado en donde aparece ese ensamble, ese subensamble, que puede estar en el nivel 2, en el nivel 4, en el nivel 6, perfecto. porque es más, Sería lograble con el diseño actual. Bueno, aquí solamente mostramos los subensambles, que serían los ensambles que dependen de este ensamble. Lo que exacto, usted quiere, profe, sería mostrar los superensambles, por así decirlo, los claro, ensambles que contienen exacto. a este ensamble. Sí, El perfecto, árbol, se el podría. árbol, Eso, Mauricio, disculpa, eso Sí, se lo podría ver directamente ahí en la misma interfaz que está, ¿verdad? Porque se lo podría dividir abajo y mostrar lo que el profe está pidiendo. claro, sería cuestión de alargar esta interfaz, por ejemplo, que llegue hasta aquí, agregar otra tabla, superensambles, y por el diseño actual, este ensamble sí conoce cuáles son sus ensambles padres. Entonces, sí se lo podría hacer. mostrar gráficamente como un arbolito, ¿viste? Como el árbol de assembly que mostraste, el diseño, Claro, el esquema gráfico así de assembly que vos mostraste como árbol y que me diga ensamble tanto, está en el producto A, B, C y D y yo quiero saber en qué parte del producto D está ese ensamble. Pico en producto D y me aparece el árbol del producto D y coloreado donde aparece ese ensamble. Digo, está en el nivel 1 y está en el nivel 1 porque el nivel 0 es el producto, está en el nivel 1 y está en el nivel 5. Perfecto, listo. Yo ya sé que en 2 niveles aparece ese ensamble. Y bueno, y como yo sé que ese ensamble tiene subensamble, obviamente como eso está desglosado hasta ahí del terminal, yo ya puedo generar, después hago la explosión para obtener la lista de materiales. claro, perfecto.
Perfecto. Por ahí la representación visual del árbol gráfico llevaría un poco más de trabajo, pero sí se puede hacer, definitivamente. ¿Por qué lo planteo yo? Porque para nosotros, desarrolladores, es mucho más intuitivo imaginarnos el árbol a medida que nosotros vemos los niveles escritos como lista de Claro, subensamble. Pero para el que no es desarrollador, le es complicado. Para un ingeniero eléctrico, para un electrónico no, porque son muy parecidos a nosotros. Entonces, y no sé si esto lo van a entender, pero para un mecánico, para un eléctrico, va a ser muy difícil ver. Tengamos en cuenta que esto va a ir directamente a un ingeniero mecánico. ¿Por qué? Porque ellos son los especialistas en mantenimiento. Nosotros somos los especialistas en gestionar el mantenimiento, en hacer el mantenimiento son ellos. Entonces ellos tienen que visualizar la estructura de la máquina y ver dónde tienen que mantener. Si nosotros le damos en un listado, va a ser medio difícil que ellos físicamente le imaginen al claro. cuerpo del equipo. Por eso decía, le mostremos el árbol y coloreado los niveles donde aparece ese ensamble, o coloreado si yo puse un ítems terminal y está en 5 máquinas, pero yo quiero saber en la máquina dónde está posicionado. Obviamente va a estar en el nivel más bajo, porque el ítem terminal está en el nivel más bajo, pero coloreadito a qué subensamble pertenece o a qué componente pertenece para saber, está en esta parte de máquina. Ya Perfecto. como, no sé, no sé si, no sé si está claro. Sí, sí, yo, claro, profe. Bien, bien, bien. La otra, que eso sería evolutivo. Todo lo que yo te charlo es para que vamos pensando evolucionar. Les voy comentando cuáles serían los pasos evolutivos para aquellos que tomen la posta, no para que tú lo desarrolles ahora, Mauri, porque me parece que está perfecto. Está Bien, profe. perfecto. Bien. Por ejemplo, cuando cuando uno ingresa a un subensamble que escribíamos a mano donde estaba ubicado físicamente el layout de planta. Nosotros podíamos crear una tabla donde ya cargamos toda la sectorización de la planta. Entonces pasaría lo mismo que con el operador. Se selecciona desde un campo, desde una viñeta, el layout de planta, de manera tal que cuando yo ya tengo el layout de planta, lo cargo en una tabla y desde la viñeta accedo a la tabla esa para sacar el layout de planta en lugar de escribirlo. Que sea un Claro, campo seleccionable y no editable, para evitar la escritura, sino que ya se seleccione, entonces tenga toda esa ubicación. La ubicación va a ser una ubicación física dentro de la planta. Entonces que eso acceda directamente con un puntero a una tabla, donde ya claro. tengo cargada todas las partes, todas. Que haya, por ejemplo, una opción dentro del módulo de ingeniería que diga layout de planta. Y una dentro del layout de planta carga de sectorización. Entonces me presenta un form donde yo voy a poner, por ejemplo, envasado, porque una planta puede tener varias cosas, puede ser efluente, envasado, logística, elaboración, almacén. Entonces yo voy cargando todo mi lado de planta ahí. Entonces cuando yo pongo ubicación, y en realidad va a tener dos viñetas, una que me va a dar el sector o centro comercial o centro económico, que podría ser logística, elaboración, y cuando yo seleccione uno de esos centros, me aparezca la sectorización de ese centro. Si dice, por ejemplo, eh, elaboración, me va a aparecer todas las zonas de elaboración. Si yo pongo logística, toda la zona de logística. Si yo pongo envasado, toda la zona de envasado. Si pongo efluente, toda la sectorización de efluente. Porque una Claro. planta tiene muchos sectores. Me encantaría llevarlos a una planta para que nosotros podamos identificar los sectores, y lo tienen así, como yo les digo. Por ejemplo, administración por un lado y tiene su layout de administración. Envasado, hablemos de una embotelladora, tiene sectores. Elaboración tiene sus sectores. Por lo tanto, por cada área o centro económico de la planta hay un layout. No hay un único, que la suma es un layout general, pero cada sector de planta tiene su layout físico. El layout es la ubicación física de esa zona. Entonces, envasado tiene un layout, elaboración tiene su layout, efluente tiene su layout, almacén tiene su layout, repuestos tiene su layout, fíjate. Entonces, yo tendría que poner la zona y de ahí
toda la sectorización. Entonces, cuando yo vaya a cargar dentro de la funcionalidad layout de planta, obviamente tendría un campo que dirá centro económico, y ahí pondré elaboración, etcétera, y después centro económico que diga, qué sé yo, zona física, y ahí sí, sector 5, almacén, sector 6, sector 7, ahí ya tendríamos que definir, le estoy inventando cualquier cosa, teníamos que ver cómo nomenclamos para hacer un layout de planta. Pero en lugar de escribir todo eso, yo tenga para seleccionar dos viñetas, uno que sea el centro de costo, y por otro lado, la ubicación física de la zona en ese centro de costo. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí. Incluso, o sea, a primeras me imagino otra estructura de árbol más. Sí, ¿eh? Eso es a futuro, no te digo ahora, sino son Sí, todas las funcionalidades que, fíjense que se me va ocurriendo a medida que de la presentación de Mauricio. Seguramente a ustedes también se le ocurrió muchísimas otras cosas. Yo le estoy consultando a Mauricio de manera tal de darle el tiempo que a ustedes hagan su consulta luego, ¿no? ¿Sí? Y son las que a mí se me fueron ocurriendo. Bien, el registro de aviso está perfecto. ¿Qué es lo que pasa? El registro de aviso tiene estatus, porque acá, por ejemplo, no lo veo al estatus, porque el aviso puede ser estar abierto, tratado, todos esos estatus. Bueno, eso a medida que vayamos evolucionando con los chicos, yo ya he conseguido documentación para compartirles. He conseguido ya de SAP, he conseguido documentación de SAP donde podemos ver el tratamiento de aviso que hace SAP y copiar el modelo para evolucionar el tratamiento de aviso. Hasta aquí está perfecto. Está perfecto esto. Obviamente hay muchísimas opciones de evolución para ver cómo se llega hasta el OT que explicó Mauricio. ¿Sí? Y es importante la evolución de los estados del aviso. Cuando totalmente. está abierto, cuando está tratado, porque puede estar abierto, tratado, pero sin OT. Cuando se cierra el aviso. Todo eso, todo lo que hizo Mauricio es funcional. Hay que pensar en cómo lo implemento de aquí a futuro. Obviamente esa es la evolución del modelo. Mauricio recibió algo mucho menos funcional que esto, lo hizo funcional, y que para mí está bellísimo el sistema. Gracias, profe. Bien. Esas eran... No quiero entrar en las OT porque eso es durísimo. Yo creo que hasta aquí está perfecto. Sí, totalmente. La orden de trabajo es algo que está muy básico aquí. Eso Es durísimo, es no durísimo. cabe duda. Por ahí seguramente para aquellos, no te pido que lo expliques porque eso ya es muy dedicado a los que quieren, porque hay algunos de los chicos que seguramente están compartiendo con nosotros las clases, no van a optar por la evolución del sistema, sino van a optar por ahí, por rendir en forma oral. Si todos aplican la evolución del sistema, divino, hermoso. Pero, ¿qué es lo que yo planteaba en un comienzo? Toda aquella información que, que, que sea necesaria y no sea útil para avanzar sobre esto, solamente la vamos a compartir con aquellos. No tiene sentido dárselas lo que no van a evolucionar con el proyecto, porque Claro. no les es útil al que vaya a rendir oral. Entonces vamos a empezar a compartir más información, que es la que yo fui consiguiendo de a poco, para que vean, por ejemplo, módulo de aviso, módulo de OT, alta de máquinas, que ya yo creo que ya está prácticamente pulido, excepto lo que estuvimos charlando, que nos permita visualizar en forma gráfica la estructura de la máquina, porque es lo que yo les planteaba a los chicos, y me parece un salto discreto muy lindo el que hiciste en pensarlo no solo desde la explosión por equipos, sino por la explosión de productos. Es decir, yo estoy produciendo ahora, entonces, ¿cómo lo tengo que diseñar? Que es lo que yo decía, el COPIX te lo muestra, de que nosotros somos fabricantes de máquinas. Desde el punto de vista de ingenieros, nosotros somos como lo que tenemos que mantener, no fabricar, pero que hayas podido interpretar que el modelo debe sustentar una visión y la otra, me parece genial, me parece genial, me Perfecto, parece profe. genial.
se podría soportar completamente el tema de los productos ya con el diseño que está haciendo algunas pequeñas modificaciones, pero por ahí ya sería una conversación de diseño con, bueno, con los chicos que van a seguir implementando, ver si realmente conviene hacer una estructura tan reutilizable o crear otra que sea más o menos análoga y que vaya por su cuenta. Porque claro, cuando vos haces algo muy reutilizable, viene la cuestión esta de que se tiene que corresponder con todo. Y Todo. por ahí el tratado de las máquinas y de los productos no es el mismo, No hacer es que se tal fundan. cual, no es exactamente el mismo, no es exactamente el mismo, no es exactamente el mismo que la estructura o el esquema de reutilización que tiene el fabricante de la máquina, como nosotros que somos usuarios solo tenemos que mantenerla. Claro, Es distinto. Es distinto incluso hasta la definición de los niveles de jerarquía. Obviamente, si nosotros queremos llegar hasta el último nivel jerárquico, tal cual como el despiece completo de la máquina, perfecto, pero en realidad nunca lograríamos cumplir el plan de mantenimiento. ¿Eh? claro, Porque cuando uno mantiene, debe pensar en planes de mantenimiento cumplibles. Una cosa es cumplir, supongamos, el mantenimiento de 1000 partes al año y otra cosa el de 50.000 partes al año. Y va a ser prácticamente incumplible. Entonces nosotros vamos a tener un indicador que también es algo que lo tenemos que ver después, que en ingeniería un KPI se llama ICM. El ICM es índice de cumplimiento de mantenimiento o índice de calidad de mantenimiento. Si yo tengo 1000 piezas para mantener, va a ser distinto el índice de cumplimiento si tengo 50.000. Entonces el mantenedor tiene que estar pensando también en cómo hacer que sea cumplible el objetivo. Por eso también los esquemas. Pero bueno, eso formaría parte de la evolución, pero el hecho de amalgamar los dos conceptos de niveles, tanto de fabricante como de usuario, está perfecto. Lo único que sí, que lo habíamos charlado recién, si puedes, solamente si sí, puedes, y te dé el tiempo, son lo que habíamos anotado de generar en el modulito que dice recursos humanos, una tabla con los elementos básicos, nombre, un campo que diga nombre, un campo que diga apellido, un campo que diga legajo, de manera tal que cuando yo vaya a listar el aviso o vaya a convocar a un operador, yo pueda poner el apellido y me trae una viñeta de selección de todo lo que tengan ese apellido y me devuelva. Cuando yo digo OK, me cargue directamente el nombre y el legajo, o que si yo me conozco el legajo, me traiga el nombre y el apellido y me lo cargue. claro, No importa, después se le agregará más campos a ese registro de esa tabla para ir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recursos humanos, tenemos que ver en qué máquinas está capacitado, qué capacitación recibió, si está habilitado, ¿sí? Si está claro, evaluado, si está habilitado. Bueno, son muchos campos, pero para nosotros la devolución primaria del menos, legajo, nombre y apellido es lo básico, nada más. Es lo único que yo creo que le faltaría como para poder hacerlo más directo, sin bien, tener que perfecto, profe. recordar. Bien, desde mi Perfecto, lado, yo voy a ir más o menos haciéndome el tiempo para agregar esa funcionalidad, profe, y cualquier cosa le comento por mail, para que coordinemos una fecha para ver con los chicos y todo. eh, A ver, creo que hay un mensaje. sí, hay un... Al estar pesado para 50 máquinas cada instancia, una lista de preferencias a sus padres. Quisiera resolución notable de organización. Esa es una buena pregunta, Raúl. Por ahí no pensé en cuestiones tan profundas de performance del sistema. Em, hmm, Me imagino que eso sería una cuestión de probar a ver qué es lo que se banca el sistema, más que nada, como para que no nos apresuremos a pensar en modificar la forma en la que se hacen los llamados al servidor y todo sin antes tener una medida real de cuánto se banca el sistema. Entonces, bueno, no sé. Por ahí antes habría que medir antes de pensar en tomar una decisión de ese estilo. No sé qué opinas vos. Muchas gracias, Viviano. Yo les comento más o menos.
Normalmente nunca en una línea de montaje, en una línea embotelladora, no hay, ya le digo cuántas máquinas. Vamos contando. Lo primero que es una despaletizadora que entra la botella vacía. Entra la botella que nosotros devolvemos, por ejemplo, de cerveza. Nosotros devolvemos un envase de cerveza usado, sucio. Viene el distribuidor, se lo lleva y se lo entrega a la planta. Entonces se lo entrega en lo que se llama pallet. El pallet es una tarima de madera donde vienen 5 hileras de 20 cajones. Entonces lo que hace la paletizadora, toma la primera capa, la pone, entonces la primera máquina. Ahí está la primera, la despaletizadora. Después la despaletizadora va ¿qué es lo que hace la despaletizadora? Pone cajones. Va a la desencajonadora, ¿qué es lo que hace? Saca la botella dentro del cajón y la pone sobre la cinta y los cajones los pone para lavar. Entonces tenemos la despaletizadora por un lado. Hay una máquina previa, pero ya no se está usando porque algunos tienen la mala costumbre de ponerle la tapita a la botella nueva. Entonces la botella no se puede lavar con la tapa. Entonces está la destaponadora. Entonces está la máquina esa todavía. A veces falla, entonces hay alguien que está destapando a mano, sacándole las tapitas que se le ponen, pero contémosla como máquina. La contemos como máquina, está. Pero fíjense, esa destaponadora es una máquina sencilla, o sea que no puede tener más de 2 o 3 niveles. Es solamente pensada para que venga un chupete, en realidad son unas guías metálicas tipo punta de flecha, que lo que hace es pasar y enganchar con las puntas de flecha hacia adentro, la tapa, baja, sube. Imagínense una punta de flecha con la parte de afuera cortada. Entonces tiene la mitad de la flecha para adentro. Como es un medio triángulo, ese medio triángulo se engancha en la tapa y la saca. ¿Más o menos me explico? ¿Y qué es lo que tiene arriba? Una hilera de sensores para ver si tiene tapa o no tapa, porque si viene un cajón sin tapa, no tiene sentido que baje. Va a bajar cuando detecta la presencia de una tapa en una botella. Entonces tiene un sensor inductivo que detecta metal en cada posición de un cajón. Cada cajón trae, ¿cuántos? 6, creo que tiene 6 botellas cada cajón, entonces va a tener 6 sensores. Si alguno de los sensores detecta presencia de tapa, el cabezal baja y sube. Va a tener 2 sensores de posición que van a ser fotoeléctricos. Aquellos que ya tuvieron la posibilidad de participar en teoría de control me están entendiendo, aquellos que van a participar este año me van a entender un poquito mejor a fin de año, que lo único que hace es indicar si hay presencia de cajón. Si hay cajón y hay tapa, baje. Si no hay cajón, obviamente no hace nada. Es un poco la lógica. Entonces una máquina muy sencilla, no tiene más de 2 niveles. Va a tener un mantenimiento mecánico de las uñas de encastre, traslación mecánica y un mantenimiento eléctrico. O sea que no va a tener muchas, más de 2 o 3 niveles. La despaletizadora sí puede tener, la desencajonadora. Y bueno, entonces vamos, tenemos la despa que pone los cajones, la extractora de tapa, la desencajonadora que separa cajón y botella, la lavadora de cajones, ¿sí? La botella va sucia, entra a la lavadora de botella, cuando sale la lavadora de botella, va al EVI, que el EVI significa en inglés Empty Bottle Inspector, se fija si la botella está bien lavada para ser llenada, vamos a la llenadora, una vez que está llenada va por la pasteurizadora, una vez que va a la pasteurizadora, va a la etiquetadora, que se le pone la etiqueta, después de la etiquetadora va a la paletizadora, que la pone en los cajones para distribuirla. Son 10 máquinas, supongamos que cada sector tenemos que incluir una sección de transporte entre máquina y cada transporte. Si tenemos 10 máquinas, vamos a tener mínimo 10 transportes, 20 máquinas. Supongamos que tenemos inspectores para ver si tengo botella vacía, si está bien etiquetada, etcétera, 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 etcétera. Equipos eléctricos tendrán una línea de envaso completa, no tiene más de 30 equipos, supongamos. Y esos 30 equipos no deben tener más de, cuando mucho, un promedio de 10 niveles, cuanto mucho tenemos 10 niveles de inspección.
Entonces no llegamos nunca a 50.000 máquinas, nunca, nunca. Cuando mucho en una planta se podrá llegar a 150 equipos, 200 equipos. 200 equipos con 10 niveles de inspección, no más. Sí, entonces Eso creo sí, que yo creo no, que sí. claro, no sería tan pesado No, no sería el mucho, cemento. no sería tanto, no sería tanto, un poco como para dimensionarlo, lo que preguntaba Raúl, Perfecto, profe. más o menos incluso, yo no sé si lo habíamos charlado más o menos, nosotros, no, creo que nunca charlamos más o menos Creo que no. la cantidad de equipos, pero mira, hemos llegado a envasado, una línea completa de envasado, no tiene más de 30 máquinas entre equipos mecánicos, electrónicos, bueno, si le que sumemos el mantenimiento de los tableros eléctricos, ponele 40 equipos, cada máquina tendrá un tablero, son 10, 40, ponele que transporte tiene un tablero también, entonces van a ser 50 equipos, suponte que elaboración tenga 50 más, suponte que no, elaboración poner que tenga 100, no llegamos a 200. Efluente no, sí, no llegamos a 200. Una planta no tiene, cuando mucho una planta tiene 200, 300 equipos, a lo sumo con 10 niveles de mantenimiento, no más. 10 niveles ya es una burrada. Perfecto. Imagínate 10 niveles. Es terrible. Ya Cuando uno bastante. se... No, es muchísimo. Llegamos casi a nivel de tornillo. Profe, ahora en unos minutos tengo una reunión del trabajo, entonces Listo, vamos listo. haciendo las últimas. Sí, sí, no. Si alguien tiene... por mí yo no tengo más consultas. ¿Eh? Si alguien quiere una consulta puntual, si no, lo liberamos a Mauricio y ya quedamos charlando nosotros. Listo, Mauri. No hay consultas, así que Perfecto, profe. Nos mantenemos en contacto por nos mail. mantenemos en contacto por mail, por mail. Si alguno de ¿Tú los chicos me quiere contactar o algo, les dejo aquí escrito como mi mail. tenés mi WhatsApp, Mauri? No. Sí, creo que Creo sí. creo que no, creo que no. A ver. Pero no sé si, bueno, no sé si tienen mi WhatsApp los chicos, pero bueno, yo te lo mando por mail también, porque creo que los chicos tienen mi WhatsApp también. Ya te lo voy a pasar. Eh, Perfecto, profe, de 10. Así Em, directamente estamos conectados por WhatsApp y no me tenés que mandar por mail, porque muchas veces yo no los veo los mails y tardan mucho. Bien, profe, perfecto. Dale. Bueno, nada, me despido, gracias por escucharme, chicos, y nada, estamos en contacto. Nos vemos. Gracias a ti, Mauri. Muchísimas gracias. Gracias, Espectacular el Mauricio. trabajo. Bien, la verdad que espectacular el trabajo de Mauricio. Más de lo que les vuelvo a repetir, lo hizo solo a todo este desarrollo, ¿no? Lo hizo solo. Como verán, es apasionante el trabajo, es mucho para hacer, les vuelvo a repetir, no es imposible. Mauricio evolucionó de un sistema básico, muy básico, a un nivel de desarrollo y funcionalidad, mil disculpas, funcionalidad espectacular. Obviamente hay mucho para trabajar, ¿sí? Obviamente con la asistencia de él, pero le vuelvo a repetir, él nos va a asistir en la medida que uno trabaje. En la medida que uno trabaje, vamos a recibir la asistencia de él y hay que coordinar pasos muy grandes porque no podemos estar consultándole constantemente. Fíjense, él dejó de cumplir su horario de trabajo para acercarnos a esta exposición. Pregunta. Yo necesito ya que me manden el listado de quién va a formar parte del equipo y quiénes van a rendir la materia en forma oral. ¿Por qué? Porque en función de eso yo ya tengo que definir la distribución de los equipos. ¿Por qué? Porque para ponernos a trabajar tenemos que empezar desde ahora. ¿Sí? Obviamente, fíjense, tiene aquel que opte por el diseño del RP, tiene hasta esta instancia del año que viene. Se no termina la materia ahora. Aquel que opte por rendir la oral puede rendirla en cualquier momento, ahora o el año que viene o cuando quiera. Le vuelvo a repetir, aquel que opte por el desarrollo puede pasar a rendir oral. Aquel que opta por oral ya no puede acoplarse al equipo de desarrollo. Pero necesito saberlo el día de hoy, quiénes forman parte del equipo de desarrollo, así que necesito que entre ustedes se ponga de acuerdo y a más tardar el día de hoy
no les digo ahora, al día de hoy, me envíen por mail institucional, que lo tienen a mi mail institucional todos, ¿verdad que sí? Entran desde su mail y me lo ponen, si no ya lo escribo, ya lo comparto en el chat. Permítanme que tengo que ir a buscarlo. ¿Cuál es mi mail institucional? Denme 2 segunditos. Ahí está. Listo. Ahí les acabo de compartir mi mail. ¿Los están viendo? Sí, profe, lo estamos viendo. Perfecto. Necesito que me manden el listado de quienes rinden oral y quienes continúan con el proyecto. Como verán, el proyecto es muy, muy interesante. Obviamente requiere mucho trabajo y mucho compromiso. Mucho compromiso. Como verán, les vuelvo a repetir, Mauricio presenta un trabajo sobre el cual comenzaron 7 el año pasado. Solo él culminó. Porque bueno, primero les tiene que gustar el tema. Es así. Es así. ¿Sí? Y de gustarles el tema tienen que tener dedicación y obviamente compromiso no solo con el proyecto, sino con los compañeros que quieren seguir. ¿Sí? Obviamente contamos con un inicio de proyecto impecable, con una depuración de estructuras impecable, y es por eso que yo les decía que necesitaban sí o sí saber bien Copix hoy, porque la estructura se basa en eso. Mauricio entendió al detalle la estructura de Copix, y obviamente sobre eso se basaba el desarrollo, por lo tanto necesitábamos charlar sobre el sistema en sí, sobre el back-end, con conocimiento fehaciente de Copix. Bueno, yo creo que ya más o menos ustedes saben cómo están encaminados, entonces si tienen alguna duda me consultan. Por mi parte, obviamente, para aquellos que decidan continuar, obviamente vamos a seguir evolucionando y tengo información para seguir compartiendo. ¿Sí? Para aquellos que decidan continuar con el proyecto, vamos a calendarizar las reuniones nuestras y vamos a calendarizar las reuniones sobre las cuales nos pueda asistir Mauricio. No a todas nuestras reuniones calendarizadas nos va a acompañar él. ¿Sí? Y para aquellos que decidan rendir la oral, esta es su última clase, excepto que deban recuperar, porque el promedio no les alcanza para su regularidad. El martes 29 es el recuperatorio integral de todos los controles de lectura. Por mi parte, yo culmino la clase de hoy y estoy disponible para cualquier consulta que ustedes quieran hacerme a partir de ahora. Profe, una consulta. ¿Cómo es el tema del 2, del viernes 2 del 7? ¿Qué fecha final de presentación de informes sobre TQM y PDSA? Exacto. Los informes son monografías Bueno, sobre lo que les recomiendo. No me copien de El Rincón del Vago, de monografías.com. no, una investigación más... Sí, más que nada, ¿saben por qué? Porque para aquellos que vayan a seguir con esto, son las herramientas que les va a permitir evolucionar no solo sobre el módulo de ingeniería, sino sobre el módulo de recursos humanos, sobre el módulo de producción, que es el cálculo del OEFI, que es lo que estábamos charlando con Mauricio. Él quiere seguir evolucionando porque él prácticamente, particularmente, lo está viendo como una opción económica, porque está testeando y hay muchas entidades que requieren de esto y no pueden pagarse un SAP. Una licencia de un SAP cuesta como $3 millones. Y no todas las industrias tienen $3 millones para poner un SAP. Y hemos dicho que yo puedo poner un SAP, pero si yo no tengo la cultura de gestión previa, acabo de tirar $3 millones a la basura. Entonces, es mucho más sencillo implementar esto chiquito en base a la necesidad puntual de saber, che, qué repuesto tengo, qué mantenimiento hice, che, qué eficiente ha sido esta máquina, por qué perdí plata este mes, y bueno, porque esta máquina te paró tanto, y qué le has hecho. Y no sé, y bueno, ¿cómo sabes que no le has hecho? ¿Tenía algún plan de mantenimiento? Entonces, Mauricio quiere seguir evolucionando con esto. Bueno, obviamente, es un incentivo muy grande para aquel que vea, es lo que yo les dije, este proyecto no es mío, ni de la materia, es de ustedes.
esto queda dentro de la materia y ustedes lo pueden llevar y customizar y venderlo por las veces que quieran. Mauricio ya vio una posibilidad, entonces él va a seguir evolucionando con el proyecto. Si nosotros podemos aprovechar eso, bienvenido sea. Pero por eso le decía, no tiene sentido para aquel que quiera tener una proyección económica con esto, copiar y pegar, porque el buen manejo de TQM, el buen manejo de TPM, el buen manejo de PDCA es la base para el desarrollo del RP. Por ahí puede tener sentido para aquel que la vaya a rendir oral, pero lo mismo lo va a tener que estudiar el día que me tenga que rendir, entonces por ahí capaz que el trabajo de investigación le queda con una base de conocimiento mucho más rica que el copiar y pegar una monografía solo para cumplimentar el requerimiento. Bueno, en fin, bueno, no sé. Es una opinión muy personal mía. Profe, ¿Sí? ¿eso es individual o en grupo? Pueden hacerlo en grupo si quieren. Un grupo de 3, no sé si les parece, o grupo de 4. El que quiera presentar individual, lo presenta individual. El que quiera formar grupo de 3 y 4, hasta 4 es permitido. ¿Ok? Obviamente, el que presente individual será el nombre de él y el que presente en grupo será al menos los apellidos de los integrantes del grupo, 3 o 4. Pero lo dejo a su criterio. El que quiera presentar individual, individual. El que quiera presentar de a grupo de A3, de A3, y el que quiera presentar grupo de A4, de A4. No hay ningún problema. ¿Ok? A su mail institucional, ¿verdad? ¿Lo enviamos o usted va a subir una actividad al... No, ya está la actividad en el aula virtual. Ah, bien, no la había visto. Ya está en el aula virtual. Es más, si me permitís, comparto pantalla. Profe, ¿sube uno por grupo? Uno por grupo. Si tienen grupo, uno por grupo. ¿Le están Perfecto. viendo la pantalla? Sí, profe. Presentación de trabajos e informes. Ahí está el mapa de estilo y ahí están las actividades subidas ya. Vencimiento 2 de julio, TQM, vencimiento 2 de julio, PDCA. Ya están las actividades subidas. Perfecto, profe. ¿Le están viendo? Sí. Perfecto. Listo. Así bueno, yo necesito que sí o sí me definan hoy quiénes van a participar del proyecto para que ya nosotros, ya la clase que viene, obviamente les voy a compartir más información con los desarrolladores y ya compartirles el proyecto y la información que nos brinda Mauricio para que puedan seguir desarrollando, ir estudiando el código, ir estudiando los modelos, ¿sí? Ya obviamente no es un manual de usuario, es un manual de desarrollador donde muestra las estructuras, pero solamente la vamos a compartir con aquellos que formen parte del grupo de desarrollo, no con el resto. Por eso necesito el listado, para ver cómo vamos a seguir de ahora en más, para que el que no forma parte del grupo de desarrollo, hoy es su última clase. Profesor, Sí, César, qué con, gusto. con relación a eso, acabo de compartir un form ahí en el grupo de WhatsApp donde los chicos ya están completando para poder dividirnos quiénes van a hacer el examen final y quiénes van a hacer el desarrollo. Una vez que tenga todos los datos, le compartimos por mail. ¿Cómo Una no? sola lista. Perfecto, les agradezco mucho. Me están consultando si puedo ver la presentación, así avanzan el 2 de 7. A ver, las presentaciones. Sí, sí, yo no sé cuándo me están pidiendo a mí que yo presente. Ese es el tema, cuándo yo tengo que cerrar el CISACAD. Esa es la única limitante. No sé cuándo tengo que cerrar el CISACAD. Hagamos una cosa. ¿Cuándo terminan las vacaciones de julio? Supongo que nosotros empezamos el viernes 9. Supongamos que terminamos ¿Cuántas semanas son? ¿2 semanas? Sí, 2 semanas son por lo general. Entonces el viernes 23 terminarían, ¿verdad? Sábado 24, descansen. Domingo 25, descansen. Lunes 26, den el último vistazo. El martes 27 de julio va a ser la presentación. Lo cambiamos del 2 al 27. ¿Te parece? Bien, profe. Bien vengamos de las vacaciones. Ya cambio la fecha. Bien, profe. Perfecto, profe. Ya la cambio la fecha. La pongo hasta el 27 de julio, que es el primer martes posterior a las vacaciones de julio. Profe, y bueno, y solo resta hacer el promedio con todos los
Con la nota de hoy, yo ya, sí, yo se las comparto bien termine la clase. No les digo ahora, porque tengo que preparar otras cositas, pero para esta noche ya tienen el control de lectura del día de hoy, y con eso sacan el promedio, y yo voy a publicar las notas, ¿sí? El que tiene 6.50 es 7, ¿ok? Aquel que tenga 6.50 es 7. Sí, entonces permítanme, pero ustedes ya van a saber con la nota de hoy más o menos los promedios. Aquel que sea 50 centavos suben, 50 centésimos, 50 centavos, 50 centésimos suben para arriba, ¿ok? Tenemos 5.50, 6 sería entonces. Es 6. Si tienen 5.45, es 5. Claro, bien. ¿Sí? Como siempre fue así. Siempre fue así, ¿ok? Entonces, pero igual yo voy a compartir las notas de hoy y el promedio general para que sepa quién recupera y quién no recupera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Perfecto, para no profesor. recuperar el promedio tiene que ser 6. 6, claro. 6 para arriba. Con eso se regulariza. Gracias. No, por favor, Flor. Gracias a ti. Bien. Bueno, vuelvo a repetir, aquellos que no piensan formar parte del proyecto, hoy ha sido su última clase. Solo les restaría recuperar si es que no han regularizado, y para aquellos que van a formar parte del proyecto, nos vemos la clase que viene. Obviamente para aquellos que no han regularizado estarán rindiendo, pero para aquellos que regularizaron y forman parte del proyecto, vamos a seguir avanzando de aquí en más, y lo primero que vamos a hacer el día martes que viene con los que forman el proyecto es primero compartir el proyecto, segundo plantear funcionalidades conforme a lo que charlamos hoy, qué vamos a avanzar, sobre qué vamos a avanzar, ¿sí? Y compartir información y calendarizar ya las reuniones de aquí a un año hasta que culminemos las funcionalidades propuestas. Para aquellos que no nos van a acompañar en el proyecto, muchísimas gracias por haber compartido este año conmigo. Espero que les haya sido de utilidad la materia, espero que les haya dado una visión de un ingeniero en sistema. No les digo del todo diferente, sí un punto de aplicación interesante, con una beta comercial muy poco explotada por nosotros los ingenieros en sistemas. Creo que es un enfoque distinto del ingeniero en sistemas. Vigente, fíjense que es vigente, no hay industria que no necesite. Lamentablemente por el tema costo, no todas las industrias lo utilizan. Por eso siempre los insto a que vean la parte económica, comercial, de poder implementar esto en una industria que realmente les es de utilidad, pero que les vuelvo a repetir, por problemas de costo no lo pueden hacer. Es una solución viable, factible. Es más, en Mendoza esto está súper implementado y prácticamente ninguna de las bodegas tiene SAP, sino desarrollos particulares. Tuve la posibilidad de verlos. Impecable. Fíjense que los mayores desarrolladores de SAP en Argentina están en Mendoza. ¿Por qué? Porque el mercado les da. Hay muchísimos viñedos, bodegas boutique, donde utilizan este tipo de sistemas, pero no pagan SAP, no justifican. Y bueno, acá el nicho nuestro es grande, packing, tenemos muchísimo packing de fruta fresca y cada vez hay más packing, y cada vez más, y todos los packing necesitan mantenimiento, y no todos los packing tienen la capacidad de pagar $3 millones por SAP. Aquí en Tucumán, solamente Quilmes y San Miguel tienen SAP. El resto no sé quién tiene SAP. Tienen sistemas de gestión, pero no SAP. Son desarrollados a medida, que obviamente los trajeron de Mendoza, porque acá no hay oferta. Fíjense si existiese la oferta acá. Bueno, yo siempre los incentivo desde ahí. Bueno, si no hay ninguna consulta, los libero. Y bueno, les vuelvo a repetir el agradecimiento por haberme acompañado este año, esperando que les haya sido de utilidad, y bueno, espero el feedback de ustedes para reunirme con quienes quieren continuar el proyecto la clase que viene, y para aquellos que decidan rendirlo, están para mi asistencia en las clases de consulta, que ya vamos a poner las clases de consulta, ya voy a consensuarlas a las clases de consulta para los que quieran rendir final. Perfecto.
Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, les agradezco. Muchas gracias, profe. Muchas gracias también por usted, por el cursado y por la amabilidad. Al contrario, el agradecido soy yo. Bueno, los libero. Muchas gracias, profe, por todo. Hasta luego, que tengan felices Nos vacaciones. vemos, profe. Felices Igualmente vacaciones. para ustedes, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias.